Muy bien, buenas tardes a todos y todas. La veo a Cecilia y lo veo a Alejandro conectado también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saludo a todos. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo están? No es como en la tele Hola, que nos vimos Cecilia, atrás ¿cómo del estás? decorado, pero sí estuvimos por WhatsApp saludándonos, así que esto es algo parecido. Saludar a todos los que están del otro lado de la Cámara. En este caso nos toca hablar de organizaciones de salud, un modelo de adaptación y aprendizaje. En esta fecha tan particular, 3 saludos. En primer lugar, feliz día de la primavera, feliz día del estudiante. Sé que del otro lado hay muchos estudiantes, así como muchos colegas, y como decía Gerardo, que nunca dejemos de ser estudiantes. Y saludar muy especialmente, no con un feliz día en este año tan particular, pero sí un saludo cargado de afecto a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y también lo que me gustaría destacar es que no solo son los médicos y las enfermeras, que sí, ellos están al pie de cañón, al frente de la batalla, sino un montón de otros trabajadores administrativos, personal de cocina, personal de lavadero, farmacia, técnicos, mucamas, camilleros, muchísimas personas que están al frente de esta pandemia. Y si tomo el título de este bloque, que es un modelo de adaptación y aprendizaje, si tomamos la palabra adaptación, viene de la biología y es un proceso, ¿no?, que define el ajuste de un organismo a un ambiente determinado. El aprendizaje también es un proceso, en definitiva, para adquirir conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes para determinada tarea. Y en ambos casos es un proceso, y un proceso lo que implica es tiempo. Y acá estamos hablando de un modelo que nosotros queremos presentar para ser imitado, entendemos, por otro tipo de organizaciones. Y lo rico de este proceso es que nos encuentra obligados a operar sin demasiada planificación, porque la pandemia emerge justamente como una emergencia, donde el cambio es constante, donde la ciencia está aprendiendo permanentemente, y a partir que la ciencia aprende, los procesos y las estrategias se van retroalimentando. Entonces, bueno, en este 21 de septiembre, Día de la Sanidad, donde las organizaciones de salud están vivas 7x24, esta es una industria que no cierra nunca. El momento que abre una organización de salud, sabe que abre y que no va a poder cerrar, es decir, que la adaptación es permanente, y el cambio nos obliga a justamente adaptarnos de la mejor manera. Entender que las organizaciones en sí son un ente inanimado, que las organizaciones viven a través de las personas que las conforman, de las personas que tienen sus miedos, como todo ser humano que atraviesa y transita la vida administrando los miedos. Esta pandemia a los trabajadores de la salud les trajo el miedo de contraer una enfermedad, el miedo de llevarla a su casa, y el cansancio tan particular que es difícil de administrar cuando uno no sabe cuánto dura la carrera, ¿no? Cuando uno le toca una competencia, sabe quizás cuándo termina, y eso le da una previsibilidad y le permite ir administrando la energía. Acá no tenemos una fecha límite en la cual sabemos que este cansancio va a ceder, que el esfuerzo va a ceder, que es lo que le da lugar al cansancio. Entonces, para ello, hoy convocamos a 2 personas que en primer lugar son 2 amigos, y eso me llena de satisfacción poder compartir este espacio con ellos, y además son excelentes profesionales cada uno en lo que hace. Alejandro en el ámbito privado y Cecilia en el ámbito público. Nos van a contar sus experiencias. Luego vamos a dejar un lugar para las preguntas, y tenemos 1 hora por delante para compartir experiencias riquísimas que cuando nos juntamos para conversar acerca de este bloque aprendí, me interesó muchísimo. A pesar de hacer muchos años que estoy en esto, les puedo asegurar que uno sigue aprendiendo permanentemente. Así que, si les parece, le doy lugar a Alejandro Salvareza. Una particularidad de Alejandro es que es médico, él es egresado de la UBA, tiene un posgrado en psicoanálisis, tiene un máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y es director de Recursos Humanos del grupo Swiss Medical. Así que
te pido, Florencia, que le pases a él la pelotita de presentador, como decimos en la jerga de los usuarios de Webex, así él puede administrar su presentación y lo escuchamos. Así que adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Hernán. Primero, agradecerte la invitación, saludarte, saludar a Cecilia también, a quien conocí hace poco, y a todos los que del otro lado van a ver esta presentación. La idea es contarles un poco lo que nos pasó y qué fue lo que tuvimos que hacer para adaptarnos en una compañía muy grande como Swiss Medical. Así que voy a intentar presentar. Me parece que ahí están viendo. ¿Me confirmás, Hernán? Perfecto. Perfecto, buenísimo. se ve perfecto, por lo menos yo lo veo muy bien. Entonces, voy a tratar de en 15 minutos contarles un poco qué es Swiss Medical y qué es lo que nos pasó en estos últimos meses. Swiss Medical es una empresa nacional y de dueño presente que toma las decisiones. Hoy tiene casi 12.000 colaboradores, tiene 18 unidades de negocios, 7 clínicas, 3 compañías de seguros, una unidad central, y en algún momento yo ponía cuánto facturaba anualmente. Hoy no lo podría decir en dólares porque no sabría muy bien a qué cotización hacer. Está dividida en unidades asistenciales, que son las clínicas, los sanatorios, los centros odontológicos, los centros de diagnóstico, y en las unidades no asistenciales, que sería el prepago, las compañías de seguros, y la unidad central, donde, entre otras áreas, está recursos humanos. Nosotros empezamos a pensar en la pandemia el 3 de enero. Tuvimos la primera reunión del comité de crisis, nos juntamos, vimos que había algo que pasaba en China, que había pasado por Europa o estaba llegando, que podía llegar. El 23 de enero, bueno, nos encontramos con noticias que decían que no iba a llegar. Estábamos pensando en esto cuando el 28 de enero disparamos por primera vez el protocolo frente a un paciente que había llegado del exterior, que resultó ser negativo. Entre el 28 de enero y el 3 de marzo tuvimos repetidas alarmas y fuimos disparando el protocolo hasta que finalmente el primer paciente, acá está cuando se diagnosticó y se trasladó al sanatorio Agote, supongo que recordarán parte de estas imágenes porque era el primer COVID en la Argentina. Luego de esto, el 20 de marzo se declara la cuarentena y desde el 20 de marzo hasta aquí la compañía está dividida en las unidades asistenciales que siguieron trabajando normalmente y las unidades no asistenciales que permanecen en home office, casi 4.000 trabajadores desde ese momento. Nosotros en las unidades asistenciales teníamos unos pilares estratégicos que tenían que ver con estas ideas. Para poder llevar adelante esto, teníamos 4 áreas de trabajo y esto nos conformaba una propuesta de valor orientada en estas 4 áreas de trabajo. El 20 de marzo tuvimos que tirar todo a la basura, porque llegó el COVID y tuvimos que desarrollar una nueva propuesta de valor, ya que todo lo que habíamos pensado hasta ese momento, que tenía que ver con desarrollo, con planes de capacitación, fue atravesada por esto. Y entonces, nuestra nueva propuesta de valor fue cuidar al que cuida. Todo Recursos Humanos empezó a pensar cómo íbamos a cuidar a la gente que estaba en la primera línea tratando con el COVID. El gobierno publica el listado de enfermedades que se consideran grupo de riesgo y lo primero que nos pasa es que 900 colaboradores levantan la mano y dicen, a mí me toca. Tuvimos que gestionar uno a uno esto. Hoy hay 380 colaboradores que entendemos que eran grupo de riesgo. Ahora, ¿cómo uno puede decir cuidar al que cuida cuando 500 personas que se sentían grupo de riesgo le dijimos, no, tenés que venir a trabajar? Este fue el primer choque que tuvimos. Fue muy difícil y aún hoy sigue siendo difícil este tema. Habilitamos consultas a recursos humanos por WhatsApp, creamos grupos de WhatsApp con líderes
que esto podría ser menor, pero después me voy a referir específicamente a esto, porque la comunicación informal a través de WhatsApp fue una de las mejores herramientas que descubrimos en esta pandemia, más allá de grandes plataformas de comunicación. Habilitamos un 0800 recursos humanos, donde intentamos estar más cerca de quienes estaban en la primera línea, bajo el eslogan "Estamos juntos en esto". Hicimos encuentros virtuales con nuestros líderes para dar herramientas y apoyo. Tuvimos que difundir los distintos tipos de protocolo que hay según el tipo de tarea que tiene la persona. Para los profesionales, para los administrativos, para los camilleros, hay un protocolo distinto que había que comunicar y que le tocó a recursos humanos llegar, y la herramienta de WhatsApp fue una de las mejores herramientas para llegar con pequeños videos cortos como modelo comunicacional. Lanzamos un programa de prevención del burnout para estar preparados cuando llegue el pico. Vale decir, cuando llegó agosto, septiembre, los momentos de mayor cantidad de internación, ya teníamos a la gente ligeramente más relajada o descansada que si no lo hubiéramos hecho. Ampliamos los espacios de comedor y tuvimos que incorporar barreras, en este caso mamparas. Les voy a dar algunos ejemplos. Esto es un comedor de uno de nuestros sanatorios hoy, donde la gente se sienta en una mesa sola, no hay nadie enfrente. Este es otro comedor. Verán que están en diagonal, nadie tiene una persona sentada enfrente, los turnos son más prolongados, la gente come con menos compañeros. Este es un ejemplo de las mamparas, de las barreras sanitarias que tuvimos que implementar para básicamente proteger a nuestra gente. Diseñamos una nueva plataforma online de capacitación donde 410 usuarios en los primeros 60 días hicieron más de 1.440 cursos. Esto estaba orientado específicamente a médicos y enfermeros que iban a tener que ir a las unidades de terapia intensiva a asistir a quienes allí estaban y que eventualmente podían necesitar ser aislados o, después de contagiarse, no concurrir a trabajar. Esta fue la publicidad que hicimos, lo hicimos conjuntamente con el Santander. Pudimos hacer 2 encuestas pulso para medir cómo estaba la gente. Tuvimos bastante buenos resultados. Esta es simplemente una de las preguntas donde preguntábamos si se conocían los protocolos y demás. Trabajamos sobre beneficios al personal. Tuvimos que hacer una campaña de vacunación para quienes no estaban en las unidades asistenciales, porque nuestras campañas de vacunación anuales apuntaban a que la gente vaya a los vacunatorios. Y acá no podíamos hacer que quienes estaban aislados en sus casas vayan a los vacunatorios, que era lugar de alto contagio. Entonces tuvimos que descentralizar estos procesos, inventar hacerlo mediante farmacias fuera de nuestros vacunatorios. Bajo el lema "en tiempos difíciles que comprar sea más fácil", también intentamos llegar hasta los hogares con supermercado, farmacia, computadoras, etcétera, etcétera. Desde el área de comunicaciones, que fue el otro pilar importante que tuvimos y que desarrollamos con bastante éxito, tuvimos una fuerte campaña del número 1 de la compañía, con mensajes casi cada 30 días, les diría. Comunicaciones fuertes, sobre todo en la primera etapa, cuando había que tener un permiso para circular y 2 días más tarde se cambiaba por otro permiso y después se cambiaba por otra aplicación. Llegamos con distintos tips, precauciones para la visita médica, tips para quienes deban entrar y salir, en fin, distintos pequeños consejos para quienes estaban en sus domicilios. O sea, mientras pensábamos en cómo ayudar a quienes estaban en la primera línea, al mismo tiempo tratábamos de llegar a quienes estaban en los domicilios. Entonces, una de las cosas que hicimos fue un ciclo de entrevistas, donde entrevistamos a distintos líderes de la compañía. Me tocó a mí, por eso el Ale Live, un título que lo presentaron desde marketing y me daba un poco de vergüenza, pero la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Porque quienes estaban aislados querían saber lo que estaba pasando. Los que estaban en las unidades asistenciales conocían esto, pero quienes estaban básicamente en cuarentena, en el interior, en sus casas, con la televisión prendida todo el día y los mensajes eran: llega, vamos a morir, esto va a ser incontrolable, estaban muy preocupados, y las entrevistas con los referentes de distintas áreas nos sirvieron para llegar con un mensaje en primera persona. Lo mismo con la red de consejo entre colaboradores, donde distintos colaboradores de distintas áreas podían dar consejos que podían tener que ver directamente con algo de la salud o la organización
familiar o la organización del trabajo desde las casas. Relanzamos nuestro programa de reconocimiento estelares y armamos otro ciclo con una psiquiatra donde los lunes presenta alguna temática de las que son más comunes en este momento, la ansiedad, el miedo, la angustia, el insomnio, para poder tratar estos temas y que la gente pueda preguntar directamente sobre los miedos o los temas que estaba viviendo. En las unidades no asistenciales, también tuvimos que trabajar mucho porque de un día a otro, una compañía que no tenía una historia de home office muy fuerte, tuvimos que inventar cómo llegar a la gente. Pudimos hacer también 2 encuestas con 1.440 o 1.460 respuestas, con resultados bastante alentadores. Tuvimos que inventar un proceso para retirar sillas de las oficinas, porque la gente trabajando en sus hogares empezaba a padecer problemas de columna, problemas cervicales por las posturas. Al mismo tiempo, las notebooks personales, porque nosotros no teníamos 4.000 notebooks para entregarles a quienes estaban haciendo home office, se empezaron a romper y la gente no podía trabajar. Tuvimos que armar un service de PCs y de notebooks para que la gente pueda enviarlas porque estaban cerrados. Entonces no había quien se las arregle. Al mismo tiempo, resucitamos algunos canales informales como un Instagram corporativo para poder llegar a quienes estaban en sus hogares con trivias, con consejos culturales o de cocina. Tuvimos que capacitar a toda nuestra fuerza de venta porque había que seguir vendiendo. Y entonces nuestra fuerza de venta tenía un estilo presencial y tuvimos que capacitarlo en cómo vender por redes sociales, por LinkedIn, por Facebook, en fin, todos canales que eran alternativos hasta ese momento. Y en definitiva, pudimos no solo trasladar esa capacitación a, digamos, todos los eventos, virtualizarlos, sino que lo que antes sucedía en el hall de un edificio, por ejemplo, SMG Cultural, donde se exponía, se transformó en una mega exposición abierta para casi 12.000 colaboradores. Un poco esto fue lo que nos tocó y cómo intentamos resolverlo desde la óptica de salud y desde la óptica de salud en home office. Y un poco esta, Hernán, era la presentación. Muchísimas gracias, Alejandro. Acá tengo unas cuantas. Tengo que dejar de compartir de alguna manera. Ya lo voy a encontrar. Sin irte de la reunión, por favor, que el otro día. No te preocupes. Ahí, no te preocupes. Arriba, Ale, cualquier cosa, cursor arriba y a la izquierda. Sí, a la izquierda. Detener ahí. Ahí está, perfecto. Ahí. Perfecto. Buenísimo. Mientras, Florencia, te pido que le pases la función de presentadora a Cecilia, que ya la tiene. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante todo lo que nos contaste, sobre todo en una organización, como decía, que no podía parar para planificar, así que todo esto se fue dando en el día a día. Tengo un montón de preguntas, pero para respetar un poco la planificación que teníamos, le voy a dar la palabra a Cecilia y después volvemos con ellas. Bueno. Les cuento que Cecilia es licenciada en Administración de Empresas, con posgrado en Gestión de Recursos Humanos y Gobernabilidad. Se desempeñó como secretaria de Planificación de Empleo Público de Argentina y actualmente trabaja en la Secretaría de Transformación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además de todo esto, es miembro de la Comisión Directiva de ADRA y muy activa participante del comité organizador de este congreso. Así que bueno, gracias por todo eso, Cecilia, y adelante con tu presentación, por favor. Bueno, hola de vuelta, Hernán, Ale, un segundito que voy a compartir. Y un segundo, ahí estamos, ¿no? Hernán, ¿se ve correctamente? Ahora perfecto, sí. Listo, bien. Saben que mientras estábamos en el panel anterior, miren lo que empezó a circular por los grupos de WhatsApp y va a tener que ver con lo que vamos a charlar ahora.
uno de los hoteles de pacientes que abrió el gobierno de la ciudad como parte de la estrategia de pandemia, empezó a circular un agradecimiento y una salutación por el Día de la Sanidad. Así que acompaño el saludo que realiza el equipo del Hotel Rochester, Ale, Hernán, a través de ustedes y por supuesto médicos y enfermeras en este caso de la Ciudad de Buenos Aires y del país. Y ahora sí, vamos a lo que era la presentación original. Yo le llamé empleados gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en modo COVID. El alcance de esta presentación no va a ser sobre el sistema hospitalario, sino justamente sobre todo el resto del gobierno de la ciudad, que lo que tuvimos que hacer es transformarnos y durante estos 6 meses casi que pasamos a ser parte del Ministerio de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Solo para recordarlo, el 12 de marzo se declara la emergencia nacional, el 20 empieza el aislamiento y claramente el gobierno de la ciudad es un actor clave porque 3,5 millones de habitantes, 33 hospitales, una de las mayores densidades poblacionales del país, multiplicidad de barrios vulnerables y gran concentración de profesionales de la salud que podían dar servicio a la provincia. La estrategia que han escuchado en medios muchas veces, se le habla siempre de mitigación y supresión. Aplanar la curva por un lado, cuarentena, aislamiento en espacios extrahospitalarios, cuidado de los adultos mayores, concientización en calle para todo lo que es vida comunitaria, etcétera, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Se definen áreas esenciales que son claramente salud, desarrollo humano y hábitat y seguridad, al igual que han hecho otros gobiernos del país, pero ¿qué nos toca a nosotros? Tuvimos que suspender todas nuestras actividades normales y habituales, es decir, yo que trabajo en liderazgo, en transformación cultural, de alguna manera puse pausa a aquello para lo cual me habían convocado, me di vuelta y me puse a hacer apertura, en mi caso, de hoteles para pacientes. Primero repatriados, pacientes después. La señora rubia de la foto, trabaja en el Instituto de Capacitación del Gobierno de la Ciudad. Primero abrió un vacunatorio, quedó a cargo el vacunatorio, y luego quedó a cargo el Hotel Quero Urquiza, y ahora está en el Hotel Viamonte. La señora de arriba, Patricia, también colaboradora de Recursos Humanos, se incorporó al plan Detectar. Todos dando soporte de gestión operativa, pero lo que hicimos fue transformar nuestras actividades habituales y lo que nos pedía la política sanitaria, allá íbamos. Las grandes líneas hospitalaria no es mi expertise, pero hemos escuchado más camas, más respiradores, más médicos, más enfermeros, más kinesiólogos, ampliar oferta, fundamentalmente para no poner en crisis a los hospitales. Del lado de desarrollo humano, poder alcanzar, se cuadruplicó la asistencia alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires y situaciones de violencia, niños, familias, esos fueron los focos. Y en el caso nuestro, como les decía, dar apoyo a todas estas actividades como incluso al Ministerio de Salud a través del COE, todo lo que era estadística epidemiológica, ¿qué más? Bueno, abrir los vacunatorios, apoyo de gestión a las UFUs en los hospitales para poder hacer los testeos, concientización en calle, todo eso hemos salido a hacer para acompañar lo que era la estrategia sanitaria básica, ¿sí? ¿Cuáles fueron entonces los desafíos? Los de salud eran claros, bajar el R a menos de 1, aplanar la curva, minimizar la cantidad de fallecimientos, que no se saturase la capacidad hospitalaria, especialmente en UTIs. Ese creo que todo el sistema de salud público-privado ha tenido más o menos los mismos objetivos. ¿Qué le pedimos a los empleados de ciudad que no éramos de salud? Que saliesen a mostrar a partir de su vocación de servicio y del propósito, que es lo que nos alinea, hacer honor a esa vocación de servicio que tenemos todos los empleados públicos y entonces prestar apoyo, ponernos disponibles
y salud nos pidiesen. Eso implicaba lo que nosotros llamamos la milla extra. 6 meses después de estar atendiendo un hotel, me encuentro con esos chicos que mandan este agradecimiento y esta salutación por el Día de la Sanidad. El Día del Niño, salieron a festejar el Día del Niño. Atienden a los pacientes en hoteles como si se tratase de sus familiares. Esa es la milla extra, ¿sí? Pero también salen a cuidarlos y a no olvidarse, y lo mismo nosotros, de la gente que está en hospitales y de los enfermeros en hoteles. Ese cuidar a los que cuidan, que lo mencionó Alejandro, clave para nosotros también. Y el otro desafío era cómo construimos conciencia en la comunidad. Más allá de la normativa obligatoria, usar tapabocas, hacer distanciamiento, ¿qué pasa a medida que la ciudad se va abriendo a nuevas actividades? Mantener este lema de cuidarte es cuidarnos, con el que se todo este tema del aislamiento, y así es que en mi caso, digo, no sé, me piden el fin de semana y nos van pidiendo a todos, secretarios, subsecretarios, directores generales, todos dedicamos al menos un día de la semana a recorrer la ciudad, ir a un parque, ir a una calle gastronómica y colaborar con las comunas en seguir construyendo conciencia de la importancia de cuidarnos para poder cumplir con los desafíos del sistema de salud. Algunos de los resultados entonces que logramos. Tenemos 8.200 empleados, ¿sí?, que voluntariamente se sumaron a todos estos programas que les comentaba antes, sean de desarrollo social o sean del Ministerio de Salud o de las comunas. Hay 8.000 adultos mayores de la ciudad que tienen su par en algún ciudadano o empleado del gobierno de la ciudad que o los asiste haciéndole las compras o charlando todas las semanas o tienen encuentros virtuales, sobre todo adultos mayores que viven solos. Se hicieron 50 hoteles, abrimos para pacientes y repatriados, solo pacientes. Al día domingo ya habían pasado más de 47.000 pacientes, ¿sí? Y se hicieron más de 24.000 acciones de contención. Cuando hablamos de acciones de contención nos referimos a 10.000 acciones con pacientes en hoteles, gente que piensen que está 10 días aislada en una habitación, a veces con la familia, a veces hemos tenido situaciones, denuncias de violencia en parejas que están en una habitación, o sea, con intervención judicial. Entonces puede ser contención psicológica, gente que tiene brotes en la situación de aislamiento en un hotel. De esas hubo 10.000, 6.000 empleados nuestros que estaban en hoteles o en plan detectar. Nosotros nos fuimos capacitados originariamente para atender pacientes, digo. Ese riesgo, esta situación de estar en la vida cotidiana, para alguien de gestión gubernamental, no lo es. Y hubo también 8.000 acciones de contención para médicos y enfermeras de los hospitales de la ciudad que requerían acción de coaching. Esto se hizo con coaches de la ciudad y con la Asociación Argentina de Coaches, que voluntariamente se sumó a estas acciones. Y también, por último, hubo unas 1.000 y pico de atención para familiares de pacientes que fallecían en los hospitales públicos de la ciudad y que, como bien saben, durante ese proceso no se los podía visitar, con lo cual era muy angustiante para el paciente, pero aún más angustiante para la familia que está puertas afuera del hospital sin poder acompañar a su ser querido en un proceso de internación y después fallecimiento. Así que estas acciones de contención que también Alejandro mencionó algunas, para nosotros fueron como un salto de calidad diferencial en esto que estábamos brindando. ¿Qué tuvimos que cambiar para poder hacer esto? Alejandro, vos mencionaste montones de cursos de capacitación. Ni te digo, en mi caso, que tuve que salir a aprender también bioseguridad, porque para montar un hotel, si bien por supuesto iban los expertos de salud, en el día a día, los que hacíamos el control de protocolos y el cuidado dentro de los hoteles, éramos nosotros. Y ahí sí, con mucho orgullo, puedo decir que salvo en un hotel donde no respetaron los protocolos
a rajatabla no tuvimos contagiados dentro del personal, lo cual para nosotros es una tasa de éxito después de 5 meses de operatoria de hoteles con pacientes. Después los protocolos, si bien los definía el área de salud y el área de operaciones, nosotros éramos custodios de su cumplimiento en los operativos de detectar, en los hoteles, en las distintas unidades, UFUS, entrega de comida, donde fuese. Le agregamos toda la gente que trabajó en hoteles, se lo testea semanalmente con el IgG o el IgM, ¿sí? Y a todos les dimos vacunas gratuitas por gripe y neumonía como una medida protectiva adicional. Si bien sabemos que no protege contra COVID, sí por lo menos entendemos que mejora el cuadro de salud de nuestros colaboradores, ¿sí? El otro gran cambio fue la colaboración entre áreas. Históricamente a los sectores públicos les cuesta mucho todo lo que sea transversal. Tenemos como una estructura mental y organizacional. Cuesta organizarnos colaborativamente entre áreas. Bueno, claramente esto vino a romper la estructura tradicional, los organigramas, o sea, se cambiaron todos los modelos de gobernanza, se pasó a trabajar claramente por proyectos y en colaboración por áreas. Hubo que soltar entonces roles, funciones asignadas, ni que hablar de las partidas presupuestarias, que todas se cedieron a salud, bueno, y contención que ya les venía comentando. Entonces, ¿qué aprendimos? Nos dimos cuenta que el gobierno de la ciudad era un gobierno ágil, que a diferencia de lo que uno piensa y la imaginación que tiene de la cosa burocrática y pesada del sector público, fuimos ágiles. Al igual que decías vos, Hernán, y que decía Alejandro, no había tiempo de parar a descansar. O sea, se entró en modo COVID y eso hasta ahora fue un continuo de acciones con planificaciones de muy corto plazo. Tuvimos que entender dónde estaba lo importante y dónde lo esencial, cuál era nuestro foco, y claramente apelar todo el tiempo a nuestro propósito, alinear y el servicio. Los hoteles, nos dijo un equipo de la Procuración, con 2 meses de hotel logré alinear al equipo como no logré con 4 años de acciones de team building, ¿sí? Entonces es fuerte cuando estas experiencias de servicio alinean los equipos, ¿no? Lo otro importante es que en las crisis no hay espacio para pelea. Esto se lo hemos escuchado, los que lo escuchan, a Fernán Quirós o al jefe de gobierno en reiteradas oportunidades. Las crisis nos obligan a hacer consensos, incluso internos dentro del gobierno. No estoy hablando solo gobierno de la ciudad nacional, sino intragobierno de la ciudad. No hay otra más que consensuar. Y lo bueno, creo yo, es que pudimos hacerlo. Creo que en el promedio de, si miramos 6 meses atrás, el camino recorrido, creo que es de un gran aprendizaje, tanto para el sistema privado como para el sistema público. Creo que acá vamos a la par ambos. Y vos, Hernán, dijiste al principio algo como que estas experiencias podían ser como ejemplo o adaptables o trasladables. Creo que definitivamente sí podemos hacer ese traslado. Dentro de lo que son políticas de cuidado hubo muchas acciones de reconocimiento a estos equipos que voluntariamente se fueron sumando. Permanentemente les estamos haciendo acciones, empresas que les mandan de regalo golosinas, chocolates, los pacientes que se van, vuelven y llevan regalos a los voluntarios. Regalos, digo, por ahí un día se les caen con un termo de café y una docena de facturas, pero es un montón en este contexto, ¿sí? Y creo que la clave está en entender, digo, ¿qué es esto del valor servicio? O sea, realmente el propósito de alguien que trabaja en el sector público es transformar la sociedad alrededor del término de equidad. Lo que nosotros buscamos, cualquiera, nuestro aspiracional es tener una ciudad, un país, una sociedad donde la equidad sea el punto de partida. Y creo que además esa es la obligación del sector público. En colaboración con el sector privado, con el tercer sector, tenemos que más equitativo, en nuestro caso, en nuestro país, al menos realmente nuestras generaciones futuras a las que les vamos a legar lo que hoy estamos viviendo,
claramente tenemos que legarles una sociedad más equitativa. Para mí eso creo que es clave y esta creo que es la nafta con la que nos estuvimos moviendo estos 6 meses, ¿no? No sé si van a llegar, no importa leer las cartas, pero esto es solo un ejemplo de cartas que los pacientes dejan en los hoteles cuando se van. Cuando hablo de pacientes, piensen que de esos 47.000 pacientes, el 80% vive en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia. Mucha de esta gente por ahí no terminó la primaria o son trabajadores, digo que están sin empleo, y de estas cartas de agradecimiento a los médicos, a las enfermeras, al personal de gestión gubernamental, todos los días hay miles, y por eso les decía, es el valor, esa docena de facturas no importa por la docena de facturas, importa porque se crea hoteles, es como un vínculo afectivo a través del teléfono, porque eran pacientes COVID, estaban aislados, solamente los veías en el momento del ingreso y en el momento de la salida, pero cómo a través de una línea de teléfono de 2 llamados por día se crean este tipo de vínculos que son los que le dan sentido a nuestra labor. ¿Qué rescatamos? Claramente el valor hacer foco en las personas, lo mencionó José a partir de la charla de Efron, ¿no? Él dijo foco en las personas, lo repitió reiteradas veces, y el valor de los equipos. Esto que ven acá, yo no puedo presentar fotos de pacientes, pero para que tengan una idea, son los equipos de los hoteles trabajando de onda, armamos toda una mega movida para el Día del Niño, todo hecho a mano, con regalos personalizados para cada niño que pasó el Día del Niño en un hotel, y les armaron juegos, por teléfono, premios, etcétera. Todo eso es voluntario. Y esa es la energía, digo, vital, que me parece que se puso muy en juego y que permitió atravesar esta crisis, o que nos está permitiendo atravesarla, y creo que es como uno de los grandes aprendizajes que nos podemos llevar como personas, más allá de la gestión de los sistemas de salud, que cuando alineamos la pasión de servicio, con foco en las personas y en los equipos, todo es posible. Digo, creo que no es una cuestión de recurso económico, no tenemos límite. Me parece que eso es lo más grandioso que nos puede pasar como sociedad. Así que bueno, de mi parte esto, gracias, quería hacer un agradecimiento especial a los equipos que hacen esto posible, a ADRA por haber creído en estas historias, que me las fue escuchando durante estos meses en la comisión directiva, y dijeron, nos interesa que la compartan, y por supuesto Hernán y Alejandro, pues los expertos en salud son ustedes dos y no soy yo, así que millones de gracias a todos ustedes. Vamos a... Muchas gracias a vos, Cecilia, muchas gracias a vos, Alejandro. La realidad que uno puede tomar lo público, puede tomar lo privado. Esta es una problemática transversal a todos los ámbitos que se encuentran en la persona, independientemente del tema en que se atienda. Las personas necesitan cuidado en este contexto, y la verdad que saber que hay profesionales como ustedes al frente de los distintos sistemas nos da tranquilidad y agradecimiento. Tengo algunas preguntas. Varias, pero bueno, fui eligiendo y anotando algunas. Una para Alejandro. Alejandro, ¿qué hubieses hecho distinto? ¿Qué hubieras hecho distinto si pudieras elegir ahora? Mirá, cuando yo hice la presentación, conté que el comité de crisis empezó a trabajar los primeros días de enero. Y sin embargo, en recursos humanos, entendíamos que la enfermedad que venía era un tema médico y no parecía ser un tema de recursos humanos. Participábamos del comité desde, bueno, van a comprar insumos, test. Ahora, cuando llegó la cuarentena, nosotros estábamos mirando para otro lado. Entonces, si vos me preguntás, nunca nos imaginamos que el impacto iba a ser tan grande, y que creo que subestimamos un poco
la repercusión interna que iba a tener. Entonces, nosotros seguíamos pensando en planes que eran más de todos los años que planes para este año en particular. Entonces, número uno, ¿qué hubiera hecho distinto? Esto, ¿no? Hubiera pensado que este impacto podía ser tan fuerte que realmente dé vuelta a las relaciones. Por otro lado, me parece que uno siempre tiende a desarrollar protocolos de contingencias, por ejemplo, pero nunca los tiene del todo terminados. Y yo me puse a pensar que nosotros tuvimos que cerrar todos los edificios administrativos en 3 horas. Entre el anuncio de la cuarentena, que fue a las 9 de la noche del 19, y las 0 horas del día 20. Si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, los protocolos de contingencia frente a incendio, podríamos haber trabajado los edificios como si se hubieran incendiado. Entonces uno, si tiene eso trabajado y sabe cómo tiene que salir a resolver ese tipo de cuestiones, nos hubiera sido mucho más fácil, la resolvimos, pero con un esfuerzo que la verdad es que lo podíamos haber hecho distinto. Y lo último, hubiera tenido todos los grupos de WhatsApp armados con mi equipo, cada equipo, cada supervisora de enfermería con su grupo, cada supervisora de área con su supervisora de enfermería, bien prolijito, de manera que si uno dice, mañana esto, en 10 minutos se enteran todos. Y la verdad que lo tuvimos que reconstruir un poco porque nadie lo tenía del todo bien, y entonces uno intentaba mandar una info y bueno, y tardaba. Y en ese punto del tardar, te jugás mucho. Entonces, ahí el tiempo realmente es crucial. Me parece que esas son como las 3 cosas que se me ocurren ahora que hubiera hecho distinto. Bien. Gracias, Alejandro. Y digo, nada mejor como la coherencia entre el decir y el hacer. Y sé que presente acá en el Congreso hay gente que trabaja contigo y me cuentan que efectivamente es así. Todo el trabajo titánico que hicieron y que vos lideraste fue tal cual lo contaste. Así que muchas gracias por compartirlo de esa manera. Acá hay una para Cecilia. Cecilia, a ver, apareció mucho la palabra miedo, entonces me preguntan cómo manejaste tu miedo y el del equipo. A ver, empiezo por mi miedo. A ver, empecemos, yo soy asmática, con lo cual ya de movida tuve que vencer mi propio miedo y decir, no me tengo que enganchar, me tengo que cuidar, pero no engancharme. Después tuve que vencer el miedo porque tengo a mis padres a cargo, 81 y 87, y nada, hay que darles una mano porque no se me podían caer los viejos, digamos. Entonces también armar un protocolo con ellos de ir a visitarlos, asistirlos, pero todo a 4 metros de distancia. La bioseguridad, entender los protocolos y todo el trabajo con bioseguridad me dio mucha tranquilidad. Digamos, en ese sentido tuve ahí una confianza importante en lo que el propio Ministerio de Salud nos brindaba y enseñaba. Y como todo en el miedo, una vez que traspasás el umbral, ya está, te das cuenta y seguís andando. Ahora, con los equipos, ahí fue cuando lanzamos todos los planes de contención. Cada equipo de, por ejemplo, los hoteles, todos inicio. Después trabajamos mucho con los jefes de hotel, que supongamos que algún colaborador, no sé, se sentía más o menos, empezaba a toser un poco y entraba en situación de miedo, bueno, se trabajó mucho con ellos, la contención y el acompañamiento. Y cuando necesitaban tenían el coach a disposición. Después les dimos talleres de gestión emocional a cargo de otro team de coach que tenemos en el gobierno de la ciudad, manejo de emociones propias de los equipos. Mantuvimos, bueno, los grupos de WhatsApp, me reía Ale cuando lo dijiste, porque si uno lo hubiese planificado, creo que florecieron como los yuyos en los teléfonos, y el grupo de WhatsApp muy locamente, a pesar de ser a través de un teléfono, también funciona como factor de contención estando presentes. Fue como armar rutinas también de enviar mensajes, acá estoy, necesitas algo, capacitar a los equipos previamente, preguntarles cómo están, acompañarlos en el startup. Digo, es como
De vuelta, es esta idea, cuando tengo la persona en mi foco mental, cuando realmente estoy preocupada en la persona, de alguna manera la contención salió y ahí pudimos neutralizar esos miedos. Bien, muchas gracias, Cira. Me imagino Alejandro con su posgrado en psicoanálisis, si se pone a hablar del miedo nos da para otro coloquio y otra charla, pero acá aparece, gracias por la experiencia, aparece otra pregunta, Alejandro, muy parecida a la anterior, pero me parece que está más pensada hacia adelante. ¿Qué cambiarías en la gestión de recursos humanos? Se me ocurre que no tanto como la anterior que hubieses hecho, sino qué cambiarías de la gestión. Es para Alejandro eso. Me parece que la gestión de recursos humanos tiene una oportunidad única. Nosotros internamente estamos usando como la metáfora del jarrón, ¿no? Las estructuras se rompieron. Estamos en una instancia donde podemos moldear nuevas estructuras que son las que van a quedar, porque era muy difícil cambiar determinado estilo de trabajo y de repente se pudo hacer de golpe. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos un área de selección centralizada que maneja las búsquedas de todo el grupo. Digamos, un grupo como este tiene una rotación natural de entre 80 y 100 posiciones mensuales de rotación, más todo lo que implique búsquedas nuevas. Trabajan en un piso en el microcentro, donde están mis oficinas también, en Sarmiento y San Martín, en el piso 13. Y unos pisos más abajo tienen varios boxes de entrevistas. En este tiempo, nosotros incorporamos alrededor de 400 vacantes tendientes a reforzar nuestros planteles de enfermería, de kinesiología, médicos. Y todo eso se hizo sin una sola entrevista presencial. Fue todo virtual. Entonces la pregunta es, si nosotros pudimos hacer eso, y hoy tenemos el onboarding virtual también, vale decir que la gente, la primera vez que se encontró cara a cara con alguien de Swiss Medical, fue el día que fue a tomar servicio por primera vez. Y le dieron el uniforme. Entonces la pregunta es, cuando pase esto, ¿quién va a tomarse un tren y un colectivo para ir al microcentro un día de verano, 40 grados, a tener 40 o 30 minutos de entrevista con un selector? Entonces, me parece que esto va a cambiar para siempre. Y esto, digamos, es así, ya no va a haber más, o van a ser muy poquitas las entrevistas presenciales. La capacitación estaba ligada a ir a un lugar, sentarte en un aula y que un docente te capacite, y eso implicaba los costos del docente por la capacidad del aula, por la cantidad de gente que tenía que llenar ese aula repetidas veces, y en general en horarios lógicos. No podía ser una capacitación a las 12 de la noche. A partir de la posibilidad de manejarla en forma remota, a través de este tipo de plataformas, nosotros estamos haciendo capacitaciones en horarios periféricos y, como bien conté, las entrevistas o capacitaciones donde van 300, 400, 500 personas. Entonces, me parece que eso también es algo que va a cambiar. Piensen que Swiss Medical el año pasado gastó algo así como 12 millones de pesos en pasajes para que gente de recursos humanos o de unidades viajara al interior o entre provincias para reuniones presenciales, capacitación, lo que sea. Hoy no hay aviones hace 6 meses, o sea que de alguna manera eso se hizo y se puede seguir haciendo. Entonces me parece que también va a pasar con la virtualidad de las capacitaciones. Y te diría que, bueno, que realmente me parece que el home office en algunas áreas en particular va a quedar claramente, y eso conlleva muchas otras cosas. Los líderes que son muy controladores, que hacen micromanagement y que requieren de demasiadas herramientas para tomar decisiones, no la están pasando bien hoy. Entonces,
me parece que va a haber que asistir desde recursos humanos en cómo liderar a distancia, cómo generar empatía o cómo generar confianza a distancia, porque me parece que este modelo de trabajar algunos días presencial y otros días no, llegó para quedarse y los líderes vamos a tener que reconvertirnos para poder trabajar de esta manera, que bueno, no es fácil y no a todos les sale igual, ¿no? Y que me parece que estas son algunas de las cosas que creo que van a cambiar de acá para adelante y que yo cambiaría, claramente. Bien, bien, gracias. Gracias, Alejandro. Y cómo esa experiencia, decía, es traspolable a tantas otras organizaciones, pero vos mencionaste puntualmente selección, y mientras muchas organizaciones lamentablemente desvinculaban o suspendían, Salud tenía que salir a contratar personal. Así que de ahí el especial interés que teníamos en contar esa experiencia. Y vos hablaste de reconversión, y también me parece que quedó picando esto, Cecilia, que decías vos, que el día anterior al del COVID tenías unas funciones y que de un día para el otro te encontraste trabajando en un hotel. Entonces, bueno, ¿cómo impactó el COVID en tu día a día profesional? Y ya con esta pregunta vamos a estar cerrando el panel. Aquellos que dejaron sus preguntas en el chat, las tomo y después las podemos contestar. Si nos agregan un mail, le podemos mandar alguna respuesta. Pero entonces, Cecilia, ¿cómo impactó el COVID en tu día a día profesional? Bien. Medio segundo antes de contestar eso, me quedé con dos cosas más para el miedo. Dijiste lo del psicoanalista con el que compartimos panel y se me vinieron dos cosas. Primero, cuando uno da lugar a cierto nivel de catarsis, que tiene que ver con esto de las emociones, pero en el equipo con el que hacíamos el startup de hoteles, nos dábamos un rato por semana para cierta catarsis entre nosotros y después volvíamos a la tarea. Y el otro elemento fue el humor. Nos reímos mucho de nosotros mismos, incluso de los errores de tipeo en un WhatsApp, de lo que fuese. Y el humor nos ayudó mucho a ir a neutralizar esa sensación de miedo. Así que bueno, no quería olvidarme de agregar eso. Y vuelvo al día a día. Yo personalmente tuve una sensación muy fuerte los primeros meses, que era, estoy en el lugar en el que querría estar. O sea, frente a la situación de pandemia, no, digo, me da lo mismo si era haciendo hoteles o me tocaba plan detectar. Lo que quiere decir es, no me imagino a mí misma aislada en mi casa. Tengo claro que lo que sí me salía como impulso era estar en acción, el modo acción. Y de alguna manera, en este caso, poner en marcha hoteles, acompañar equipos, capacitarlos, esa sensación de estar donde siento que quiero estar y como que me permitió poner en acción la mejor versión de mí misma en una situación de claramente la solidaridad, porque digo, vos me podés decir, hermano, Ale, vos me podés decir, bueno, yo trabajo en el hospital o trabajo en el sanatorio, en la clínica. Ok, pero digo, te estás exponiendo, tenés, claramente hay una vocación de servicio muy marcada, la solidaridad ocupa un espacio en tu vida si estás ahí. Entonces, para mí esta situación nos permitió a muchos mostrar como nuestra mejor versión, como líderes, como acompañantes, como inspiradores, cada uno la que fuese. Y esa es la reconversión cotidiana que yo vi en mí y que vi realmente en mucha gente en el gobierno de la ciudad, que no tuvo problema en sacarse su traje habitual. Bueno, yo habitualmente dirijo el Instituto de Capacitación y ahora me tocó salir a armar el equipo de servidores públicos que van a la calle. No importa, me pongo ese traje y en ese traje doy mi mejor versión. Y soy la directora general de administración de la Procuración y me tocó ponerme el traje de jefe de hotel, no importa. Y cada uno ahí pudo poner su mejor versión porque creo que la gran sensación era esta de estar donde quiero estar porque ahí está mi propósito. Me parece que el eje que nos cruzó todos estos meses tuvo que ver con esto y
Me parece que por ahí pasó la reconversión cotidiana que vivimos. Muchas gracias Cecilia. Y ya para cerrar, decirles que encontré mucho sentido en todo lo que ustedes comentaron. Hablamos de propósito, y hoy hace 4 horas aproximadamente posteé algo que tiene que ver con el propósito, así que quería compartirlo, porque me preguntaron cómo llevaba la pandemia cuando recién empezó, y lo primero que me surgió responder fue que me había preparado, sentía que me había preparado toda mi vida, personal y profesionalmente, para este momento. Entonces, aquello que en algún momento sentí como una debilidad, esto de trabajar 25 años en un lugar o trabajar 25 años en la misma actividad, en este momento fue una fortaleza. Fue una fortaleza porque me encontró estando agradecido, como decías vos, Cecilia, de estar en el lugar en el que quiero estar y en el que sé que también está Alejandro. Y trabajar es mucho más que hacer una tarea, por eso le hablo a todos los que están del otro lado intentando transmitir esto. Trabajar en el sistema en el que vivimos, es justamente un medio de vida. Entonces, por eso quienes no tienen un trabajo lo tienen que salir a buscar. Quienes lo tienen, hay momentos en que lo padecen y otros momentos en que los disfrutan, y de eso se trata, transitarlo, pero buscando el propósito. Porque cuando encontrás el propósito de hacer lo que estás haciendo, sentís la plenitud y el sentido del esfuerzo que está bien direccionado. Bueno, para mí trabajar en salud es diferente, entonces acá encontré el propósito. Digo, en este día tan particular, con el corazón de estudiantes, cuestionemos todo, desaprendamos y volvemos a comenzar. Con la fuerza de la primavera sabemos que ahí donde se secaron, nuevas flores van a surgir. Entonces hoy es el día de los estudiantes, los y las estudiantes, el día de la primavera, el día de la sanidad, y podría ser un día más, pero ojalá que no sea un día más y que luego de escuchar estas charlas florezca algo en todos ustedes, dado que después del otoño y el invierno que implican estos tiempos difíciles, siempre se impone inexorablemente, como decía por ahí, la primavera. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio con ustedes. Voy a dar cierre entonces a la jornada de hoy, al panel, nuevamente agradeciéndoles y darle cierre a la jornada de hoy como vicepresidente entonces de ADRA. Agradecer muchísimo al comité organizador, Cecilia, Andrea, Hugo, Gabriel, Leticia, Marina y Florencia en el BAC, Alicia con todas las gestiones administrativas. La verdad es que esto implica mucho trabajo. Agradecerle a los sponsors, decir que estamos muy orgullosos de formar parte de la comisión directiva de ADRA, que ADRA no tiene dueño, ADRA es de todos los profesionales de recursos humanos, y todas las acciones que hacemos, las hacemos absolutamente de manera interesada, pero interesada en el desarrollo de los colegas, porque es con, por y para los profesionales de recursos humanos, así que los invitamos a sumarse, desearles un buen fin de jornada y comentarles que mañana el día comienza a las 9 para el Congreso. A las 9 tenemos una charla acerca de tecnologías aplicadas al talento. A las 10 ya tenemos técnicas y herramientas para el trabajo sincrónico y asincrónico. Tendremos una pausa activa a cargo de Jim Paz, así que me imagino que habrá que estar con ropa cómoda o no, veremos, lo dejamos a ver con qué nos sorprenden. Para las 10:40 encontrarnos con un panel que va a hablar de la oportunidad para aprender a superarnos. Por supuesto, toda esta información está en la página del Congreso. Nuevamente agradecerles por este espacio, y nos quedan 4 días por delante de muchísimo aprendizaje, así que bueno, es hora ya los que puedan de ir a descansar y el resto seguir con su jornada. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Ahí me toca el cierre, pero voy a estar presente todos los días, así que nos estaremos encontrando. Muchas gracias.